Hay una pregunta que mucha gente se hace en voz baja y muy poca se atreve a decir en alto: ¿qué pasaría si lo dejara todo? No hace falta que sea un drama ni una crisis. Puede ser simplemente el hartazgo de pagar 800 euros al mes por vivir en un piso de 40 metros, en el que el vecino de arriba parece practicar boxeo a las 11 de la noche. Puede ser el cansancio acumulado de años de ruido, de facturas, de obligaciones que crecen, pero el sueldo no. Y la pregunta, bien formulada, es esta: ¿cuánto tiempo podrías vivir con 10.000 euros en los lugares de España donde la vida todavía tiene un precio humano? La respuesta te va a sorprender. Primer lugar, la Serranía de Cuenca. Empecemos por el sitio que menos espera la gente cuando piensan en desaparecer. La Serranía de Cuenca es esa zona montañosa que ocupa la parte nororiental de la provincia conquense, bordeada por los Montes Universales al norte y la cuenca alta del Júcar al sur, ni con pueblos que no salen en ninguna guía de viajes, porque nadie ha tenido la necesidad de ponerlos en ninguna guía. Son pueblos que simplemente están ahí, funcionando a su ritmo, con su bar, su iglesia y su panadería, en algunos casos con un médico de cabecera que atiende los martes y los viernes, y con casas que se alquilan por precios que en Madrid no llegarían para pagar la mitad de una habitación en piso compartido. En municipios como Beteta, Valtablado del Río, Tragacete, Gipriego o Cañizares, el precio de alquiler de una casa de pueblo completa, me refiero a una casa con 2 o 3 habitaciones, con cocina, con baño y con un pequeño corral o jardín, se sitúa habitualmente entre 250 y 350 euros al mes. No es un precio antiguo ni sacado de la hemeroteca. Es el precio actual en propiedades que llevan años buscando inquilinos en municipios donde la despoblación ha dejado más casas vacías que habitantes. El propietario, en muchos casos, está encantado de tener a alguien que cuide la casa y pague aunque sea poco, porque la alternativa es que la propiedad se deteriore sola durante años, y eso nadie lo quiere. Con 300 euros de alquiler al mes y unos 150 euros en alimentación, que en un pueblo con huerto propio o con acceso fácil a productos locales es perfectamente suficiente para comer bien. Los suministros básicos, que en una casa pequeña no suelen superar los 50 o 60 euros al mes entre luz, agua e internet rural, y algún gasto menor en transporte, el presupuesto mensual total en la Serranía de Cuenca puede mantenerse sin dificultad por debajo de los 550 euros. Con 10.000 euros, esos son 18 meses de vida sin necesidad de trabajar un solo día. 18 meses en un entorno natural de primera categoría, con el Parque Natural de la Serranía de Cuenca a la puerta de casa, con ríos que bajan limpios entre pinos y enebros, con el silencio más absoluto que puedas imaginar después de años viviendo junto a una avenida con semáforos. La vida cotidiana en los pueblos de la Serranía de Cuenca tiene un ritmo que resulta extraño al principio para quien viene de la ciudad y que después cuesta abandonar. El pan se compra en la panadería del pueblo o en la del pueblo de al lado, cuando viene la furgoneta repartidora que llega 3 días a la semana. Y las verduras en temporada se consiguen a través de vecinos que tienen huerto y comparten el exceso de producción con una generosidad que en la ciudad se habría convertido hace tiempo en un negocio de cestas ecológicas. El médico, como se ha dicho, está disponible en horario limitado, pero está disponible. Y el hospital de referencia es el de Cuenca Capital, a menos de 1 hora desde la mayoría de los municipios de la Serranía. El Internet, que es el cordón umbilical que conecta al moderno fugitivo con el mundo que dejó atrás, está disponible a través de conexiones de fibra o satélite en la mayor parte de municipios con más de 200 habitantes, y en los más pequeños el móvil da cobertura suficiente para lo esencial. Lo que la Serranía de Cuenca tiene que otros lugares baratos no tienen es una belleza que resulta desproporcionada en relación con su precio. La ciudad encantada, los callejones de las Majadas, las Torcas, el nacimiento del río Cuervo, la hoz del Júcar en Uña, son paisajes que en cualquier otro país europeo estarían rodeados de hoteles de 5 estrellas y colas de turistas pagando entradas.
Aquí están a la vuelta de la esquina de pueblos donde puedes vivir por 300 euros al mes. Y la ciudad de Cuenca capital, con su casco histórico Patrimonio de la Humanidad y con todos los servicios necesarios, está a menos de 1 hora en coche desde la mayor parte de municipios de la serranía. Un segundo lugar, Tierra de Aliste, Zamora. Hay una comarca en el extremo occidental de la provincia de Zamora que la mayoría de los españoles no sabría situar en el mapa aunque los pusieran delante de uno. Se llama Tierra de Aliste y es uno de esos territorios que han vivido durante décadas al margen de cualquier interés externo, vaciándose lentamente mientras sus habitantes marchaban a Bilbao, a Madrid o a Suiza en las grandes oleadas migratorias del siglo XX. Y lo que quedó es un paisaje de granito y encinas, de caminos que no llevan a ningún sitio que tenga nombre reconocible, de aldeas donde las casas de piedra llevan años sin que nadie las cuide y donde los pocos vecinos que quedan te miran con esa mezcla de sorpresa y esperanza que tienen las personas que llevan mucho tiempo sin ver a un forastero llegar con intención de quedarse. En Aliste, los alquileres de casas rurales completas pueden encontrarse por debajo de los 200 euros al mes. No es exageración ni leyenda urbana. Es la realidad de un mercado inmobiliario donde la oferta supera con creces a la demanda y donde los propietarios han dejado de tener expectativas razonables hace tiempo. 200 euros al mes por una casa de piedra en un pueblo tranquilo, con agua, con luz, con alguna dependencia para guardar herramientas o leña, y con el acceso a la naturaleza más directa que uno pueda imaginarse. Con ese nivel de alquiler y con un gasto mensual en alimentación de 120 o 130 euros, comprando en los mercados de Alcañices, que es la capital comarcal más cercana, o en los supermercados de Zamora cuando hay que hacer la compra grande, el presupuesto mensual total puede quedar por debajo de los 400 euros sin demasiado esfuerzo. Con 10.000 euros y 400 de presupuesto mensual, estamos hablando de 25 meses. Más de 2 años. 2 años en un lugar donde el tiempo pasa de otra manera, donde los problemas que parecían urgentes en la ciudad se revelan como lo que siempre fueron: ruido de fondo. La Tierra de Aliste tiene la ventaja adicional de estar muy cerca de la frontera portuguesa, lo que significa que en coche, en menos de 40 minutos, se puede estar en Braganza o en Miranda do Douro, con mercados, tiendas y servicios que complementan perfectamente lo que ofrece la comarca zamorana. Lo que hace a Aliste especialmente adecuado para quien quiera desaparecer sin irse demasiado lejos es su carácter tranquilo y sin pretensiones. No hay aquí ningún proyecto de turismo rural de diseño, ninguna bodega de autor con visitas guiadas, ningún restaurante con cocinero que ha salido en la televisión. Hay encinas, hay piedra, hay silencio, hay un bar en el pueblo que abre cuando le parece bien y cierra cuando se acaba la partida de cartas. Y hay casas baratas. Muchas casas baratas. Toda la mayoría de ellas esperando a que alguien las ocupe antes de que el tiempo las derrumbe definitivamente. Tercer lugar, el interior de Teruel, la comarca de Albarracín y Gúdar-Jabalambre. La provincia de Teruel tiene la particularidad de ser simultáneamente una de las provincias más despobladas de España y uno de los territorios con mayor diversidad paisajística y cultural del interior peninsular. Esa contradicción es exactamente lo que la hace tan interesante para quien quiera vivir bien con poco dinero. La ciudad de Albarracín, que es posiblemente el pueblo medieval mejor conservado de España, y que tiene una arquitectura de adobe y piedra rosada que parece pintada a mano sobre el perfil de la roca, tiene un mercado inmobiliario en sus municipios circundantes que no guarda ninguna relación con su valor objetivo. En la comarca de Albarracín y en los municipios cercanos de la Sierra de Gúdar-Jabalambre, los alquileres de casas de pueblo oscilan entre 250 y 350 euros al mes para propiedades que en cualquier zona turística consolidada costarían el doble o el triple. Existe, además, el ejemplo concreto del pueblo de Gea de Albarracín, situado a apenas 20 minutos de la capital provincial,
ni donde el propio ayuntamiento gestiona una bolsa de viviendas con alquileres que rondan los 300 euros al mes. No es un caso aislado, sino un modelo que otros municipios de la zona han empezado a imitar con el objetivo de atraer nuevos residentes y frenar la despoblación. En Griegos, un municipio de apenas 140 habitantes en el sureste de la provincia, se ofrecieron en su momento viviendas a 225 euros al mes, con posibilidad de reducción adicional para familias con hijos en edad escolar. En Bañón, en Tramacastiel, en Rubiales, en decenas de pequeños municipios turolenses, hay casas en alquiler o en venta a precios que cualquier habitante de una ciudad mediana consideraría imposibles de ser reales. Lo que hay que saber de Teruel antes de decidirse es que la provincia tiene una oferta de actividad al aire libre que pocas zonas de España pueden igualar. El aeropuerto de Teruel, que es uno de los mayores cementerios de aviones del mundo y un polo industrial aeronáutico de creciente importancia, da empleo a varios cientos de personas en la zona. Las estaciones de esquí de Valdelinares y de Javalambre tienen los remontes más modernos de Aragón y permiten practicar esquí a menos de una hora desde los municipios del entorno. El Parque Cultural del Maestrazgo, las rutas del patrimonio mudéjar, las fiestas de moros y cristianos en algunos municipios, el Carnaval de Bielsa, aunque este ya queda en Huesca y a cierta distancia, todos esos elementos forman parte de un territorio culturalmente rico que desmiente el estereotipo del interior despoblado y sin actividad. Con 300 euros de alquiler, 140 euros de alimentación y 50 euros de suministros, el presupuesto mensual en la comarca turolense puede mantenerse en torno a los 500 euros con una gestión razonablemente cuidadosa. Con 10.000 euros, esos son 20 meses. 20 meses en uno de los paisajes más singulares de España, y si con los sabinares de Mora de Rubielos a mano, con las nieves de Valdelinares en invierno, con los cielos limpios que han convertido a la comarca de Albarracín en uno de los mejores destinos de astroturismo de Europa, según varias organizaciones especializadas en este campo. Hay pocas zonas del continente donde la oscuridad nocturna sea tan completa y las estrellas tan visibles como en el interior de Teruel. Y eso, para quien lo valora, no tiene precio. Aunque el alquiler sí lo tiene. 300 euros al mes. Cuarto lugar, las comarcas del interior de Soria. Soria tiene un problema que es también su mayor virtud. Tiene muy poca gente. Con menos de 88.000 habitantes en toda la provincia, con una densidad de población de alrededor de 8 habitantes y medio por kilómetro cuadrado, Soria es la provincia menos poblada de España y, como consecuencia directa, una de las más baratas para vivir. La ciudad de Soria, que tiene unos 39.000 habitantes y toda la infraestructura de servicios que corresponde a una capital de provincia, tiene un precio de alquiler que en sus zonas residenciales corrientes puede situarse entre 350 y 450 euros al mes para un apartamento de una habitación. En los municipios de la provincia, fuera de la capital, los precios bajan todavía más. En comarcas como el Burgo de Osma, Almazán, el Campo de Gomara o las sierras del norte provincial, las casas de pueblo en alquiler se encuentran habitualmente en la franja de los 200 a los 300 euros al mes. En algunos casos, con un poco de paciencia y de voluntad de negociar directamente con propietarios que llevan años intentando encontrar a alguien que habite sus propiedades, es posible llegar a acuerdos todavía más favorables. Y los pueblos de la Castilla soriana, que llevan décadas vaciándose, tienen una característica que los hace especialmente útiles para quien quiera desaparecer con un presupuesto limitado. Los propietarios no tienen prisa, los plazos de negociación son largos y la disposición a llegar a acuerdos informales es alta. El cañón del río Lobos, que es el parque natural soriano por excelencia, con sus paredes de roca vertical, más sus buitres leonados y su ermita templaria de San Bartolomé, que parece suspendida sobre el vacío, está a menos de 30 minutos en coche de municipios, donde puedes alquilar una casa entera por 200 euros al mes. La Laguna Negra, ese lago de montaña de aguas oscuras y silencio absoluto que inspiró a Antonio Machado los versos más hermosos que se hayan escrito nunca sobre el paisaje castellano, está en la Sierra de Urbión,
a la que se accede cómodamente desde municipios de la zona norte de la provincia, donde la vida cotidiana cuesta una fracción de lo que cuesta en cualquier ciudad mediana. Con 250 euros de alquiler, 130 de alimentación, 50 de suministros y algún gasto menor en gasolina para los desplazamientos necesarios, el presupuesto mensual en la Soria profunda puede mantenerse en torno a los 480 o 500 euros. Con 10.000 euros, estamos hablando de entre 20 y 21 meses de autonomía completa, lo cual, para alguien que necesite un paréntesis largo en su vida, es tiempo más que suficiente para decidir qué quiere hacer con lo que venga después. Quinto lugar, la Siberia extremeña y La Serena, Badajoz. Hay un territorio en el noreste de la provincia de Badajoz que se llama la Siberia extremeña, y el nombre no es casual ni irónico. Se lo pusieron los ingenieros de montes del siglo XIX, que llegaron allí en invierno y encontraron un frío seco y cortante que no esperaban en Extremadura. Hoy, la Siberia es una de las comarcas más desconocidas y menos visitadas de España, con un paisaje de dehesas y embalses que en determinadas horas del día es de una belleza casi irreal, y con un mercado inmobiliario que refleja fielmente su escasa popularidad. En municipios como Herrera del Duque, Talarrubias, Tamurejo, Casas de Don Pedro o Fuenlabrada de los Montes, los alquileres de casas enteras se encuentran habitualmente por debajo de los 250 euros al mes. En algunos casos, los propietarios están dispuestos a negociar alquileres simbólicos, a cambio de que el inquilino se haga cargo de algún mantenimiento básico de la propiedad, porque la alternativa es que la casa se deteriore sola, lo cual es peor para todos. La comarca vecina de La Serena, con la Reserva Natural de La Serena y el embalse de Orellana, que es uno de los humedales más importantes para las aves acuáticas de toda Europa occidental, tiene condiciones similares. Extremadura tiene, además, una ventaja adicional que no tienen la mayoría de las zonas baratas de España: el clima. Los inviernos en la Siberia y en La Serena son fríos pero no extremos, muy lejos de los inviernos rigurosos de Soria o Teruel, y los veranos son calurosos pero manejables si se tiene la casa bien organizada, con sus persianas, su sombra y sus paredes gruesas de adobe que los extremeños llevan siglos utilizando como sistema de climatización natural. En primavera y otoño, el clima de estas comarcas es directamente perfecto, con días soleados, temperaturas agradables y una luz que hace que todo parezca más calmado de lo que es. Con 200 euros de alquiler en uno de los pueblos más pequeños, entre 120 de alimentación comprando en los mercados de Villanueva de La Serena o de Don Benito, que son los núcleos urbanos más grandes de la zona y donde el comercio ofrece buenos precios, y 40 o 50 euros de suministros, el presupuesto mensual puede quedarse en torno a los 380 euros en los mejores casos. Con 10.000 euros y un presupuesto de 400 euros al mes, siendo conservadores, estamos hablando de 25 meses, más de 2 años. En un lugar con dehesas, con aves migratorias que llenan los cielos en otoño y primavera, con el embalse de Cijara a 45 minutos en coche y con la tranquilidad de un territorio que parece haber quedado fuera del circuito del siglo XXI por descuido y gracia de Dios. Suscríbete si este video te está resultando útil, que los hay que están tomando notas y los hay que están pensando que el abuelo ha perdido el juicio. Ni lo uno ni lo otro. Suscríbete y seguimos. Sexto lugar, Aterra Cha y Os Ancares, Lugo. Galicia tiene una imagen bien establecida en la mente de cualquier español: lluvia, verde, pulpo y más lluvia. Lo que Galicia no tiene en la mente de casi nadie es un mercado inmobiliario rural que en determinadas comarcas del interior ofrece condiciones tan favorables como las que hemos visto en el interior peninsular, pero con la ventaja añadida del clima atlántico, del paisaje verde que no necesita riego y de una densidad de servicios en los núcleos rurales, que en muchas zonas de Castilla directamente no existe. En la comarca de Aterra Cha, en el interior de la provincia de Lugo, los alquileres de casas rurales completas se encuentran habitualmente entre 250 y 350 euros al mes. La Terra Cha es una vega amplia y verde, sin grandes montañas, pero con un paisaje suave de prados,
Aldeas de piedra y ríos tranquilos que la hacen especialmente acogedora para quienes no buscan aventura sino descanso. Tiene como capital comarcal la ciudad de Vilalba, que es un núcleo pequeño, pero perfectamente equipado con mercado, supermercados, centros de salud, farmacia y conexión de autobús con Lugo capital. La comarca de Os Ancares, en el extremo suroriental de la provincia, es otra historia. Es la Galicia de montaña, con picos que superan los 2000 metros, con pallozas, que son las construcciones circulares de piedra y paja prerrománica que todavía se conservan en algunos pueblos, con bosques de castaños y robles que en otoño se visten de colores que no tienen parangón en el resto de España. Os Ancares es un parque natural y una reserva de la biosfera, lo que significa que está protegido, que la actividad humana que se puede desarrollar allí es limitada, y que esa limitación es la que mantiene los paisajes en el estado que los mantiene. En los municipios de Os Ancares, los alquileres de casas rurales pueden encontrarse por 200 euros al mes en casos extremos, aunque la disponibilidad es menor que en A Terra Cha, por el simple motivo de que hay menos casas. El factor a tener en cuenta en Lugo y en Galicia en general es el de los suministros. La calefacción en invierno supone un gasto que en Extremadura o en Andalucía es mucho más reducido. Una casa gallega bien preparada para el invierno necesita leña o pellets, un nuevo gasoil, y ese gasto puede añadir entre 50 y 80 euros al mes durante los 4 o 5 meses más fríos del año. Con esa corrección, el presupuesto mensual en las comarcas interiores de Lugo puede situarse en torno a los 500 o 550 euros, como media anual. Con 10.000 euros, eso sigue siendo entre 18 y 20 meses. Y esos 20 meses en Os Ancares o en A Terra Cha son 20 meses de verde absoluto, de nieblas matinales que se levantan lentamente sobre los prados, de silencio con el sonido de fondo del agua que siempre está cerca en Galicia, de una vida que en cualquier otro país europeo costaría 10 veces más. Séptimo lugar, la comarca de los Pedroches y la Sierra Morena de Córdoba. El norte de la provincia de Córdoba es un territorio que la mayoría de los turistas que visitan la ciudad atraviesan sin detenerse camino del sur. Es una lástima, porque la comarca de los Pedroches y la Sierra Morena cordobesa tienen algo que pocas zonas del interior español pueden ofrecer en la misma medida: un clima razonable, un paisaje de dehesa extraordinario, una gastronomía de primer nivel con el cerdo ibérico como protagonista absoluto, y unos precios de vida que permiten estirar cualquier presupuesto hasta donde la imaginación alcance. En municipios como Pozoblanco, Pedroche, Villaralto, Torrecampo, Conquista o Dos Torres, los alquileres de casas o pisos se encuentran habitualmente en la franja de los 200 a los 350 euros al mes. Pozoblanco, que es la capital comarcal con unos 12.000 habitantes, tiene los servicios de una ciudad pequeña pero funcional: hospital comarcal, institutos, supermercados de las principales cadenas, mercado de abastos, instalaciones deportivas. Y desde Pozoblanco, los municipios más pequeños de la comarca están a 20 o 30 minutos en coche y accesibles sin ningún problema para quien necesite los servicios que el pueblo más pequeño no tiene. Lo que tiene la comarca de los Pedroches, que la diferencia de otras zonas baratas de España, es el clima. Si en Soria o en Teruel hay que prepararse para inviernos de verdad, con heladas frecuentes y nevadas que pueden complicar los desplazamientos. Los Pedroches tienen un invierno suave, con temperaturas que rara vez bajan de los 0 grados en los días más fríos, ni veranos que, aunque son calurosos, son perfectamente manejables en casas con arquitectura tradicional bien orientada. La sierra es la que templa los excesos del clima andaluz, y el resultado es una zona donde se puede vivir al aire libre durante 10 meses al año sin que el tiempo sea un problema. Con 280 euros de alquiler, 130 de alimentación comprando en el mercado local y en los supermercados de Pozoblanco, 40 de suministros y algo de gasolina, el presupuesto mensual en los Pedroches puede mantenerse por debajo de los 500 euros sin ningún tipo de austeridad extrema. Con 10.000 euros, esos son 20 meses cómodos. Y en esos 20 meses, el cerdo ibérico de la comarca, que es uno de los mejores del mundo,
Está disponible en cualquier carnicería local a precios que en Madrid o Barcelona equivaldrían a producto de lujo importado. Octavo. Lugar: La Rioja Interior, Quel, Arnedo y los valles del Cidacos. La Rioja tiene fama de vinos y tiene fama de tener el mejor sistema de sanidad pública de España, que son dos razones de peso para plantearse vivir allí. Lo que no tiene fama, porque nadie se ha tomado la molestia de contarlo, es que el interior de La Rioja, alejado de la capital y de los grandes municipios vinícolas, tiene unos precios de vida que lo convierten en una de las opciones más interesantes de la península ibérica para quien quiera vivir bien con poco. En los valles del Cidacos y de la Lama, en municipios como Arnedo, Quel, Prejano, Munilla o El Redal, los alquileres de casas o pisos pueden encontrarse entre 250 y 350 euros al mes. La Rioja Interior tiene la ventaja de ser una comunidad pequeña y bien comunicada, lo que significa que desde cualquier punto de la provincia se puede llegar a Logroño, la capital, en menos de una hora. Logroño tiene hospital universitario, universidad pública, aeropuerto, un tren directo a Madrid y a Barcelona, y todos los servicios de una ciudad mediana moderna. Y todo eso está a menos de una hora de pueblos, donde se puede alquilar una casa por 300 euros al mes. El sistema de sanidad de La Rioja, que como se ha dicho, lleva años siendo uno de los mejor valorados de España por indicadores objetivos de calidad y accesibilidad, es un argumento que cobra especial importancia para quien piense instalarse en una zona rural con un presupuesto ajustado. No tener que pagar seguros médicos privados, no tener que preocuparse de si el médico más cercano está a una hora de distancia, es una tranquilidad que tiene un valor difícil de cuantificar, pero muy fácil de apreciar en el momento en que se necesita. Lo que tiene el interior de La Rioja que pocas zonas baratas de España pueden ofrecer en la misma medida es una cultura del vino que no es solo turismo, sino vida cotidiana. En pueblos como Quel o Arnedo, los vecinos tienen sus propias bodegas y sus tinajas, sus costumbres de elaboración familiar que se transmiten de generación en generación. El vino no es aquí un producto de boutique, vendido en botellas con etiqueta de diseño a 30 euros la unidad. Es algo que se produce, se bebe y se comparte como parte natural del ciclo del año. Para quien venga a instalarse, integrarse en ese ritmo es una de las experiencias más auténticas que puede ofrecer la España rural. Y no tiene ningún coste adicional, más allá del tiempo y la disposición a relacionarse con los vecinos de toda la vida. Los paisajes del interior de La Rioja, con las sierras de Cameros y de Alcarama al fondo, con los barrancos que bajan hacia los ríos y los bancales de viñas que trepan por las laderas, tienen una belleza serena y sin estridencias que se disfruta especialmente después de haber vivido un tiempo en ciudades donde el paisaje se limita a la ventana del piso de enfrente. El Parque Natural de la Sierra de Cebollera, con sus hayedos y sus picos que superan los 2000 metros, está a menos de 40 minutos desde Arnedo. El Camino de Santiago en su variante riojana pasa por la zona, lo que significa que hay una infraestructura de senderos y caminos bien señalizados que permiten recorrer el territorio a pie sin necesidad de guía ni de preparación especial. Con un presupuesto mensual de 500 euros, 10.000 euros dan para 20 meses en La Rioja Interior. Y esos 20 meses incluyen acceso a uno de los mejores sistemas de atención médica del país, a vinos de denominación de origen que en la zona se compran en bodegas locales a precios de consumo ordinario, y a ese paisaje de sierra y viña que no pide nada a cambio. Noveno lugar, las Alpujarras Bajas y la depresión de Guadix, Granada. Granada tiene fama de Alhambra y fama de universidad, las dos cosas completamente merecidas. Lo que no tiene fama, porque queda lejos del circuito turístico convencional, es que la provincia de Granada tiene en su interior zonas de una belleza extraordinaria, donde el coste de vida sigue siendo muy reducido en comparación con las ciudades costeras y con la propia capital. Las Alpujarras, que son las laderas meridionales de Sierra Nevada que descienden hacia el mar, tienen una parte alta muy conocida por los viajeros y una parte baja mucho menos transitada. Los municipios de las Alpujarras Altas, como Trevélez o Pampaneira,
tienen ya un turismo consolidado que ha subido los precios. Pero los municipios de las Alpujarras Bajas, en la vertiente más próxima a la costa de Almería, y los pueblos de la comarca de Guadix, que es la zona de las cuevas habitadas más extensa de Europa, son otro mundo completamente. En la comarca de Guadix, en municipios como Baza, Huéscar, Benamaurel o Castillejar, también los alquileres se mueven entre 250 y 350 euros al mes para casas completas. Y existe además la opción singularísima de las casas cueva, que son viviendas excavadas en la roca de las colinas de pizarra y arcilla que rodean Guadix y muchos municipios de la comarca. Las casas cueva tienen la propiedad termal de la piedra, que las mantiene a una temperatura constante de entre 16 y 18 grados durante todo el año, lo que significa que en verano no necesitan aire acondicionado y en invierno no necesitan calefacción más allá de un pequeño estufín para los días más fríos. La factura de suministros en una casa cueva bien mantenida puede no superar los 30 o 40 euros al mes, lo que cambia radicalmente el cálculo del presupuesto total. Con 300 euros de una casa cueva en Guadix o en sus municipios aledaños, 130 euros de alimentación comprando en el mercado de Guadix o en el de Baza, y 40 euros de suministros en la situación más favorable que permite la arquitectura cueva, el presupuesto mensual puede bajar de los 500 euros con facilidad. El clima de la comarca de Guadix, que es un microclima de interior protegido por las sierras, tiene veranos calurosos, pero no extremos, y unos inviernos claros y secos que contrastan con la humedad de la costa. Y Granada capital está a apenas 50 kilómetros. Accesible en autobús regular para los trámites o los días en que uno necesita el tamaño de una ciudad. 10º lugar, las tierras altas de Soria y los valles del Jalón en Aragón. Terminamos donde el silencio es más profundo. Las tierras altas de Soria son la zona septentrional de la provincia, la que linda con La Rioja y con el sistema ibérico, la que tiene los pueblos más pequeños y los paisajes más austeros de toda Castilla. Municipios como Llanguas, San Pedro Manrique y Navaldeavellano de Tera o Oncala tienen nombres que suenan a geografía de otro siglo y tienen realidades inmobiliarias que confirman la impresión. Casas de piedra, en muchos casos con menos de 10 vecinos en invierno, con un precio de alquiler que en los casos más extremos llega a rozar los 150 o los 180 euros al mes. En los valles del Jalón y del Jiloca, en la zona que comparten las provincias de Soria y Zaragoza, municipios como Arcos de Jalón, Medinaceli, Irimaranchón o Sigüenza, este último ya en Guadalajara, ofrecen una propuesta diferente, pero igualmente interesante. No son pueblos tan pequeños como los de las tierras altas sorianesas. Tienen entre 500 y 3.000 habitantes en la mayoría de los casos, y tienen una conexión de transporte mejor gracias a que la autovía A2 y la línea de tren Madrid-Zaragoza-Barcelona pasan por la zona. Medinaceli tiene una villa histórica que es una de las más bien conservadas del interior peninsular, con su arco romano del siglo I como entrada y sus casas de piedra caliza alineadas a lo largo de calles que no han cambiado su trazado desde la Edad Media. El precio de alquiler en Medinaceli y en sus municipios vecinos se mueve entre 250 y 350 euros al mes para casas completas. La combinación de las tierras altas sorianesas con los valles del Jalón ofrece una variedad de opciones para quien quiera desaparecer en el interior de España, que va desde el aislamiento más absoluto, con aldeas de 15 vecinos y precios de 150 euros al mes, hasta una vida de pueblo pequeño pero conectado, con tren regular a Madrid y Zaragoza, y precios que no superan los 350 euros al mes. Y con 10.000 euros y un presupuesto mensual de 400 a 450 euros en los municipios más asequibles, estamos hablando de entre 22 y 25 meses de autonomía. Casi 2 años y medio. 2 años y medio en los que el único problema real, si uno es honesto consigo mismo, no es el dinero, sino el aburrimiento. Esa es la única advertencia que merece la pena hacer antes de cerrar esta lista. Los lugares que hemos descrito en este vídeo son extraordinarios en su belleza, razonables en sus costes y absolutamente honestos en lo que ofrecen.
Pero la vida en ellos es lenta, es tranquila, es sin sorpresas y sin estímulos constantes. El que necesita el ruido de la ciudad para sentirse vivo no va a encontrar aquí su lugar. El que necesita silencio, espacio y tiempo y la sensación de que el dinero no se le escapa entre los dedos a velocidad de vértigo, va a encontrar exactamente lo que busca. 10.000 euros. En algunos de estos lugares, esos son 2 años de vida. En otros, 1 año y medio. En todos ellos, mucho más tiempo del que la mayoría de la gente cree posible cuando piensa en lo que puede hacer con 10.000 euros en España. Y mientras en Madrid o en Barcelona 10.000 euros dan para 4 o 5 meses de alquiler y poco más, en las tierras altas de Soria, en la tierra de Aliste, en la serranía de Cuenca, en la Siberia extremeña, en Osancares, en los Pedroches, en la Rioja interior, en Guadix o en la comarca de Albarracín, esos mismos 10.000 euros son otra historia completamente. La España que nadie publicita, la que no sale en los folletos de inversión, ni en los reportajes de las revistas de decoración, en la que se vacía despacio desde hace décadas, mientras la gente se acumula en los mismos 10 o 15 códigos postales del país, sigue ahí, quieta, esperando, con sus casas de piedra y sus plazas con fuente, y sus bares que abren cuando la partida de dominó lo requiere. Y merece la pena detenerse un momento en la paradoja que todo esto representa. Vivimos en un país donde la conversación pública sobre la vivienda está dominada por el drama de los alquileres en Madrid y Barcelona, donde una habitación en piso compartido puede costar 700 euros y donde una familia con 2 sueldos tiene dificultades para pagar la hipoteca de un piso de 70 metros. Y al mismo tiempo, a menos de 4 horas de cualquiera de esas ciudades, hay pueblos enteros donde las casas se caen solas porque no hay nadie que las habite, donde los ayuntamientos ponen anuncios buscando vecinos a cambio de 200 euros al mes, donde la naturaleza y el silencio son gratuitos y el tiempo tiene una textura completamente diferente. La pregunta que queda en el aire y que cada uno debe responder por sí mismo no es si esos lugares son reales. Son reales. Los datos lo confirman. La pregunta es si uno está dispuesto a cambiar algo a cambio de ese nivel de libertad. Hay que cambiar el ruido constante de la ciudad por un silencio que al principio inquieta y que después resulta imposible de abandonar. Y hay que cambiar la sensación de estar en el centro de todo por la de estar en el margen de algo más grande y más tranquilo. Para algunos, ese intercambio no tiene sentido. Para otros, es exactamente lo que necesitan. Con 10.000 euros en el bolsillo, esa España te tiene una silla guardada. Lo que hagas con ella es asunto tuyo.